En determinadas zonas del planeta, las cuevas y grutas son muy frecuentes. Es el caso del sur de Estados Unidos o determinadas zonas de México. Se trata de porciones de terreno muy solubles donde la roca se disuelve por el continuo trasiego del agua. Las rocas calizas suelen ser las que más grutas y simas presentan. En la Capadocia turca o la ciudad jordana de Petra también encontramos buenos ejemplos de terrenos porosos que sirvieron de hogar al ser humano. En España, los terrenos propicios para la formación de cuevas son muy abundantes: Picos de Europa, Antequera o grandes superficies en torno a Cuenca, Burgos o Segovia. Las cuevas se adentran en el interior de la roca. Pueden ser galerías cortas, de unos metros, o muy largas, de varias decenas de kilómetros. En algunas zonas son muy frecuentes y sus entradas horadan la roca como un queso gruyère. En muy pocos metros podemos descubrir numerosas cuevas y resguardos. El interior de las cuevas presenta varias ventajas como vivienda. En primer lugar, se trata de un refugio permanente contra las adversidades atmosféricas. Ya sea invierno, primavera o verano, en su interior las condiciones ambientales permanecen inalterables. De esta manera, en invierno la sensación del interior es cálida, pero en verano, entrar en una cueva produce una gratificante sensación de frescor. Precisamente la capacidad de las grutas de mantener una temperatura bastante constante las convirtió en el lugar ideal para conservar algunos productos, como el vino. Muchas viejas bodegas se instalaron en el interior de cuevas para que el vino envejeciera o se almacenara adecuadamente. Está bueno. Aquí las botellas. Lo mismo ocurre con algunos tipos de quesos norteños. Para que maduren hasta el punto idóneo, necesitan una temperatura y una humedad constantes. Los habitantes de los Picos de Europa encontraron el lugar ideal en el interior de las profundas cuevas que horadan gran parte de sus paisajes. Quesos tan sabrosos como el Cabrales o el Picón necesitan pasar muchas jornadas en el interior de esas hospitalarias cavernas. Pero para los antiguos humanos, las cuevas, más que despensas, fueron auténticas mansiones, seguras, cómodas y confortables. En su interior se calentaban con hogueras, decoraban sus paredes con dibujos de desconocido significado y se protegían de fieras y enemigos. En la historia de la humanidad, las cuevas han tenido una importancia decisiva. Los paleontólogos acuden a ellas para buscar restos de las antiguas culturas, para desentrañar las creencias y el modo cotidiano de vida de nuestros lejanos antepasados. Uno de los testimonios más valiosos que guardan estas casas naturales son las pinturas rupestres, realizadas con diversas técnicas y mucho ingenio.
retratan muchos de los animales con los que compartían su vida: bisontes, mamuts, antílopes. Nuestros antepasados debían competir por la vivienda con otros ocupantes salvajes. El caso es que nunca ha sido fácil tener un pisito. Algunos eran terribles oponentes, como las hienas o los osos cavernarios. Ambos animales se refugiaban con frecuencia en las mismas cavernas que frecuentaban los hombres. Las hienas han desaparecido hace varios miles de años de la vieja Europa. Sin embargo, todavía quedan osos en algunas regiones bien conservadas. Estos plantígrados siguen buscando cuevas en algunas épocas del año. Cuando arrecian los fríos invernales, comienzan a buscar inquietos un lugar para pasar el invierno. Durante esta dura estación, necesitan guarecerse de las nevadas y las bajas temperaturas. Pasarán toda la estación durmiendo en el interior de una osera que, por lo común, será una cueva. Para las hembras, esta búsqueda es muy importante. Sus oseznos nacerán allí en pleno invierno, desnudos y ciegos. En cuanto los días primaverales se alargan, los oseznos emergen de su guarida invernal. Nada más comenzar la nueva primavera, los pequeños osos se asomarán con su madre a los parajes de la cordillera Cantábrica, uno de los últimos refugios de su especie. Durante unas semanas permanecerán muy cerca de su gruta. Su madre, siempre atenta, no dejará que se alejen demasiado, porque en esta etapa es cuando sus pequeñines son más vulnerables. Con firmeza y cariño devuelve al revoltoso a la entrada de la cueva. Desde su puerta vigila los juegos de sus oseznos y, llegada la hora de la merienda, les da de mamar. Hace escasas décadas, los cazadores buscaban las oseras para tirotear a madres y crías. Afortunadamente, hoy nos parece incomprensible y poco a poco, con muchos problemas, parece que se recuperan ligeramente nuestras escasas poblaciones oseras. Las cuevas también atraen a unos pequeños carnívoros de pelaje moteado. Es el caso de las jinetas. Ellas, o las garduñas, se encuentran muy seguras en las cuevas más angostas. Pocos enemigos pueden adentrarse en este territorio. Durante el día se refugian en el interior de las grutas y salen al caer el sol. Sus huellas se marcan en la fina arena de las covachas. Como los gatos, nunca marcan las uñas, que permanecen protegidas del desgaste o las roturas accidentales. En cuanto salen de su guarida, comienzan a fisgar con toda atención. Sin embargo, prefiere salir y merodear por los bosquetes cercanos. No tarda en descubrir una somnolienta paloma que se convertirá casi sin duda en su almuerzo. Otro predador se ha instalado sobre la cueva de la jineta.
Incluso podría llegar a cazarla en caso de necesidad. Es el búho real. Su capacidad predadora le permite capturar piezas del peso y envergadura de la jineta, como conejos o liebres. El gran búho es muy frecuente en los cortados y las cárcavas. La abundancia de pequeñas cuevas en los farallones rocosos le permite escoger los lugares más seguros para instalar el nido. En este caso, en un pequeño hueco a más de 10 metros de altura. Mientras el padre dormita esperando la caída de la noche, descubrimos a la madre en el interior de su cueva. Los pollos recién nacidos aún muestran el diamante del pico con el que consiguieron romper la dura cáscara del huevo. No solo las rapaces nocturnas aprovechan las cuevas. A la entrada de las covachas más altas, podemos descubrir la imponente figura de los buitres leonados. Buscan los lugares más inaccesibles para pernoctar, descansar y para instalar sus nidos. No suelen adentrarse demasiado en las cuevas. Se conforman con instalarse en las entradas, alejados de las lluvias o el tórrido sol. Desde allí otean cualquier peligro y entran y salen con comodidad para cuidar de su pequeño pollo. Una pequeña ave también nidifica en las cuevas. Es el avión roquero. Sus vuelos vertiginosos son muy habituales en las cárcavas rocosas. Su nombre ya nos da pistas sobre dónde podemos observarle. Frecuenta los cortados y las gargantas y es allí donde construye su casa. Busca un lugar protegido donde el agua o el viento no puedan molestar a sus pollos. Con frecuencia, pega su construcción de barro en el techo de una caverna amplia y luminosa. Lo construye a base de pegotes de barro que recoge en los ríos o los charcos cercanos y luego lo forra de plumones para abrigar a sus crías. Como sus parientes, los aviones comunes alimentan a sus pollos con los insectos que capturan cerca de los ríos y los cortados. Algunos reptiles encuentran una buena casa en las grutas. Es el caso de las salamanquesas. Sus hábitos nocturnos, la extraña coloración capaz de cambiar según sea su entorno, las pupilas verticales de inquietante mirada y su capacidad casi mágica de trepar por superficies muy lisas, ha provocado el espanto y la repugnancia en muchas personas. Sin embargo, las salamanquesas no solo son completamente inofensivas, además eliminan una ingente cantidad de polillas y otros insectos que suelen colarse en nuestras casas. En el sur suelen vivir en las fachadas de los edificios, pero en plena naturaleza se refugian en cuevas y roquedos. Los insectos también pululan en las grutas. Entre las víctimas de las salamanquesas nos encontramos con los pececillos de plata, que suelen vagar por zonas húmedas y oscuras como el interior de las cuevas. Estos extraños y primitivos animales se alimentan de hongos, líquenes y partículas en descomposición. Cuando se adentran en nuestras casas, sobre todo en los chalets y los caseríos, suelen alimentarse de objetos ricos en celulosa o almidón, por lo que los libros entran de pleno entre sus preferencias culinarias. Unos parientes cercanos de los pececillos de plata son los maquílidos. Se trata de insectos muy primitivos que no tienen alas. Con frecuencia podemos encontrarlos en las cercanías de las entradas de las cuevas, aprovechando el frescor y la humedad. Poseen unos ojos compuestos bastante desarrollados y un par de palpos muy largos. Las antenas suelen ser más largas que el cuerpo, del que parten 3 cercos muy delgados y largos. Su dieta consta de líquenes, algas, hongos y restos vegetales. Incluso algunos lepidópteros llegan a guarecerse en las entrañas de la roca.
Algunas mariposas pasan el invierno en el interior de las cuevas. Es uno de los pocos sitios en los que refugiarse de las heladas o los nevazos. Permanecerán en su interior durante los 3 o 4 meses que dura el invierno. La inmovilidad y el color de las alas les permite camuflarse con la roca. Son muy discretas y solo se permiten satisfacer las mínimas necesidades. Como las cuevas suelen rezumar agua, pueden permitirse estirar la espiritrompa y reponer líquidos. Otro insecto acecha en el suelo de la cueva. Las larvas de una extraña mosca las acechan tranquilamente en el interior de su embudo. Desde lejos parecen los cráteres de la Luna. Pero si nos fijamos con atención, una larva alargada e inmóvil se sitúa en el fondo del cráter. Son las crías de la mosca chechera, una especie bastante desconocida de díptero. Crecen lentamente a la entrada de las cuevas, donde la arenilla fina permite construir las delicadas trampas. Sus presas habituales suelen ser hormigas, que una vez en el interior del cono ya no pueden ascender. Por si fuera poco, las hambrientas larvas no dejan de arrojarles piedrecillas para poder atraparlas. Dependiendo de la cantidad de presas que cacen, pueden llegar a tardar más de un año en convertirse en moscas adultas. El mundo de los invertebrados cavernícolas también incluye a algunos arácnidos. Las condiciones de humedad y temperatura del interior de las cuevas permite llevar una vida tranquila a algunas arañas que suelen vivir en zonas bastante escondidas de las grutas. Tejen una tela sencilla y delicada que les permite atrapar a los escasos insectos que revolotean por el interior oscuro de las covachas. Otras, sin embargo, prefieren construirse su propia mini cueva y colocar su trampa de seda en torno a la entrada. Las cuevas, ante todo, son refugios. Y sin duda los animales más frecuentes en su interior son los murciélagos. En los países tropicales, los grandes murciélagos frugívoros se acercan hasta las cuevas para ocultarse durante el día. En sus entradas y en el acogedor extraplomo de las rocas se apiñan cientos e incluso miles de estos murciélagos de buen tamaño. Se diferencian claramente por su gran envergadura y el pesado aleteo. Los ojos, grandes y saltones, recuerdan más a los de los animales diurnos que los de nuestros pequeños murciélagos. Al caer la noche, se distribuyen por la selva en busca de los jugosos frutos tropicales. En las bocaminas o en las entradas de las cuevas aparecen otros vegetales. Es el caso de helechos, amigos de la penumbra y la humedad, como los culandrillos de pozo o los ombligos de Venus, que buscan los resquicios más húmedos para anclar sus escasas raíces. Con su presencia alegran las austeras superficies de roca.
Los murciélagos insectívoros habitan estos ambientes tranquilos. En nuestras latitudes, los murciélagos son bastante más pequeños que en los trópicos y todos se alimentan de insectos. Algunas especies más grandes pueden llegar a atrapar animales del tamaño de un pájaro. Los murciélagos buscan las cuevas para ocultarse de la luz del sol. En su interior podemos descubrir distintas especies que van desde el extraño murciélago de herradura hasta el Pipistrellus o murciélago común. Los murciélagos de herradura tienen un rostro muy extraño, con la nariz llena de pliegues y circunvoluciones que les sirve como parte de su estrategia de vuelo nocturno. Estas formas nasales están relacionadas con la emisión de los ultrasonidos que utilizan para reconocer su entorno y descubrir comida. Los murciélagos de herradura viven en grutas y suelen formar colonias más o menos numerosas. Cuando se posan boca abajo, cubren su cuerpo con la delgada piel de las alas. En la península ibérica se cuentan cerca de 30 especies de murciélagos. Muchos de ellos frecuentan las cuevas y algunos forman numerosas colonias de cría durante la primavera. En invierno suelen permanecer dormidos cabeza abajo en el fresco interior de las cavernas. Otros parece que migran a lugares más cálidos para continuar activos durante el invierno.